¿Alguna vez te has preguntado lo poco que se necesita para revelar el verdadero carácter de una persona? Quizás pienses que se necesitan años de observación, innumerables conversaciones o momentos de crisis. Sin embargo, te digo, Anne, para saber quién está frente a ti, solo necesitas observar tres cosas: su relación con el deseo, su relación con la verdad y su relación con el poder. Estas tres son las sutiles placas tectónicas que se encuentran debajo de cada gesto cortés, cada palabra casual. Son los ríos profundos que dan forma al paisaje visible de la personalidad y nunca mienten. Un hombre puede disfrazar sus palabras, vestirse con virtudes y sonreír con una cortesía impecable, pero tarde o temprano, la máscara se deslizará. En cómo ama, cómo dice la verdad y cómo ejerce o se somete al poder. Algunos de ustedes acuden a mí angustiados, susurrando en la oscuridad: ¿por qué me enamoro de personas que me traicionan? ¿Por qué percibo la duplicidad en los demás? ¿Por qué repito el mismo error, entregando mi alma a quienes se alimentan de ella? Déjenme decirles que es porque no han aprendido a leer estos tres signos vitales en los demás, ni en ustedes mismos. Y nada es más peligroso que la ceguera ante los motivos ocultos del corazón, porque el inconsciente no solo esconde secretos, sino que orquesta toda vuestra vida desde detrás del telón. Si no sabéis descifrar su lenguaje, confundiréis el veneno con el agua, la jaula con el refugio, y el depredador con el amante. Fijaos, primero, en la relación de una persona con el deseo. El deseo es la chispa primigenia que enciende el motor humano. Es el ello, el núcleo volcánico y primitivo de nuestro ser. Pero algunos se han convertido en extraños de su propio deseo. Hablan con modestia de querer poco, de contentarse con migajas, de no tener grandes ambiciones. Ten cuidado, porque esa negación suele ocultar un deseo secreto de ser deseado, de ser rescatado, de ser alabado por su sacrificio. Y cuando no reciben este tributo, el resentimiento fermenta en silencio a otros. Hablan sin cesar de lo que quieren, haciendo grandes declaraciones de pasión e intención, pero no hacen nada para conseguirlo. Se deleitan en el placer del anhelo, sin cruzar nunca al territorio de la realidad. Sus palabras son como el perfume embriagadoras pero insustanciales. Para ellos, el deseo es una fantasía diseñada para deslumbrar tanto a ellos mismos como a su verdadero carácter no se mide por lo que dicen que quieren, sino por lo que soportan para conseguirlo. Y luego están aquellos que persiguen el deseo sin conciencia, pisoteando a los demás. Se dejan llevar por un yo ciego, sin control del superyo ni de la razón. Para ellos, el mundo es un banquete, y cada persona es simplemente un plato que consumir. Estas personas se rebelan rápidamente, ya que su hambre deja un rastro de víctimas, confianzas traicionadas, amor utilizados, amistades devoradas. Sin embargo, incluso ellos suelen ser encantadores al principio, hábiles para camuflar el apetito como afecto. Observa con atención cuando el deseo susurra. No escuchan ninguna otra voz. Considera ahora la segunda medida en la relación con la verdad. He pasado toda mi vida diseccionando palabras, sueños y lapsus, porque la verdad nunca muere. Puede esconderse, retorcerse, disfrazarse, pero insiste en ser escuchada. Por eso observo cómo habla una persona de las cosas pequeñas. Su incertidumbre, ¿o deben parecer siempre seguros? ¿Admiten su ignorancia o deben dominar todas las conversaciones? Quien no puede tolerar equivocarse, quien no puede decir no lo sé, vive aterrorizado por la verdad, porque la verdad amenaza la frágil fortaleza de su ego. Sin embargo, la verdad no solo se dice, se vive. Observa cómo las acciones de alguien se alinean, o no, con sus palabras. Un hombre dice que valora la amabilidad, pero humilla a la camarera que le trae el café. Una mujer habla de lealtad, pero traiciona secretos por una fugaz sensación de poder. Su inconsciente se revela a través de la contradicción. El verdadero yo no se traiciona con grandes declaraciones, sino con pequeños deslices en los que el superyo se adormece y el ello se impone. Estas fisuras son las ventanas a través de las cuales vislumbro el alma de una persona en Uni. Por último, examina la relación con el poder. Este es quizás el ámbito más delicado y peligroso, ya que es donde el ego realiza su acto de equilibrio entre las exigencias del ello, los dictados del superyo y la presión implacable de la realidad. Algunas personas adoran el poder y se postran ante los títulos, el dinero y la influencia. Se convierten en aduladores, dispuestos a cambiar su integridad por la proximidad de aquellos a quienes perciben como poderosos. En ellos, el superyo les susurra que la seguridad reside en la sumisión. Confunden la obediencia con la virtud
Otros desprecian el poder. Hablan de él como algo corrupto, sucio, algo que solo persiguen los tiranos. Pero hay que examinarlo de cerca porque vicis. Este odio enmascara la envidia. Quienes renuncian al poder a menudo lo anhelan en secreto, resentidos con quienes poseen lo que ellos mismos temen reclamar. Su desprecio se convierte en un escudo que los protege de la vergüenza de su propia impotencia. Y hay quienes se apoderan del poder, sin dudarlo, ejerciendo su dominio sobre sus amantes, amigos y colegas. Confunden el control con la conexión, pensando que ser amado es ser obedecido. Pero el verdadero poder no grita, no aplasta ni irradia, inspira, fluye de una persona cuyo ego ha hecho las paces con el ello y el superyo, que no niega el deseo, ni se somete a él, que puede ejercer la autoridad sin dejarse intoxicar por ella. Estas personas son poco comunes y brillan como un faro en una tormenta. Cuando desees conocer a alguien de verdad, observa estas tres cosas: cómo maneja sus propias necesidades, cómo se relaciona con la verdad y cómo maneja el poder. Pero te advierto, no esperes ver solo belleza, porque dentro de cada uno de nosotros hay sombras, impulsos primarios, crueldades ocultas y defensas frágiles. La cuestión no es si poseemos oscuridad, sino cómo la gestionamos. Nazca bien, o la integramos, la aprovechamos, la transformamos en algo que sirve en lugar de destruir. Y mientras miras hacia afuera para leer estas señales en los demás, recuerda mirar también hacia adentro, porque tú no eres una excepción. Tú también tienes deseos que te asustan, verdades que evitas y una relación secreta con el poder. Tu inconsciente deja pistas esparcidas como migas de pan en tus sueños, en la forma en que tiembla tu voz cuando surgen ciertos temas, en las personas que eliges amar. Vivir inconscientemente es vagar con los ojos vendados por una habitación llena de cuchillos. Despertar es arriesgarse al dolor, pero también es descubrir la libertad. Te dejo con esto. No midas el carácter solo por las palabras. Observa los silencios, escucha las contradicciones. Mira donde el deseo se enfrenta a la moderación, donde la verdad atraviesa el velo del engaño cortés, donde el poder corrompe o ennoblece. El inconsciente habla en esos momentos, y si te atreves a escuchar, sabrás quién está frente a ti y quién eres realmente. Quizás me preguntes, ¿por qué es tan importante conocer el verdadero carácter de los demás? ¿Por qué deberías entrenar tu visión para detectar grietas tan sutiles en la máscara? Porque, amigo mío, tu destino no solo está moldeado por tu propio inconsciente, sino por el inconsciente de aquellos con quienes unes tu destino. Las personas a las que permites entrar en tu círculo íntimo se convierten en los arquitectos de tu realidad. Construyen con ladrillos de influencia, afecto, traición o lealtad. Una alianza equivocada puede envenenar tus días durante décadas. Un depredador no reconocido, bajo la apariencia de un amigo, puede alimentarse de tu alegría y dejar solo un cascarón de ti mismo. No se trata solo de que la gente te mienta. Mucho más peligroso es cuando se mienten a sí mismos, porque el inconsciente, ese astuto titiritero, es incansable en sus disfraces. No se contenta con engañar al mundo, engaña a su propio anfitrión. Un hombre cree que ama a su esposa por su mente, pero sueña con carne más joven. Una mujer cree que valora la independencia, pero sabotea todas las oportunidades de libertad. Un líder proclama la virtud moral, mientras organiza pasadizos secretos para el placer. Estas contradicciones no son hipocresía en el sentido moral, son síntomas, son los ecos del conflicto interno entre el ello, el yo y el superyo. Y hasta que no comprendas este teatro dentro de la mente, juzgarás a las personas por las apariencias y sufrirás las consecuencias. Déjame contarte una historia. Una vez vino a mí un paciente, un brillante abogado, muy respetado en la sociedad, para lo mundo. Era un hombre de principios impecables, pero noche tras noche soñaba que estaba siendo juzgado, acusado de crímenes atroces. Se despertaba aterrorizado, empapado en sudor, convencido de que alguna verdad oculta saldría a la luz. A través de nuestras sesiones quedó claro su mayor miedo. No era el castigo, sino la exposición. Su moralidad pública era una fortaleza construida para contener deseos que él mismo no podía admitir. Dedicaba sus días a perseguir las fechorías de los demás, porque eso le permitía evitar las suyas. En la sala del tribunal encontraba alivio para la confusión que sentía en su interior. Su implacable búsqueda de la justicia era, en realidad, una estrategia inconsciente de autopurificación. Necesitaba creer que era justo, porque vislumbrar los monstruosos deseos que acechaban en su interior destrozaría su frágil ego. He aquí, pues, la lección que en la virtud excesiva suele ocultar las sombras más peligrosas. El hombre que debe proclamar en voz alta su fidelidad, su honestidad,
Su generosidad es a menudo el que lucha más ferozmente contra sus propios demonios internos porque sospecha, en algún lugar recóndito de su mente, que no es lo que pretende ser. Y por eso grita sus virtudes para ahogar el susurro del IDN. No es diferente con la mujer que insiste en que no desea nada. Su rostro sereno, su comportamiento tranquilo, sus negativas amables, todo ello puede seducirte y hacerte creer que es pura sencillez. Pero observa cómo el mundo parece estar perpetuamente en deuda con ella, cómo exhibe silenciosamente sus sacrificios, como reliquias en una vitrina. Una mujer así suele manipular a través de la ausencia, mediante sutiles recordatorios de que ha renunciado a mucho y que merece una compensación en forma de devoción, atención o lealtad. Ha aprendido el arte de dominar a los demás, no mediante exigencias abiertas, sino a través de la culpa silenciosa. Su relación con el deseo se enmascara como renuncia, pero el hambre permanece, disfrazada, tu virtud. Algunos de vosotros os preguntáis, ¿por qué atraéis a vuestra vida siempre al mismo tipo de personas? ¿Por qué los amantes que comienzan adorándoos acaban atormentándoos? ¿Por qué los amigos se convierten en jueces y los jefes en tiranos? No es una mera coincidencia. Vuestro inconsciente se siente atraído por lo que conoce, aunque sea el dolor. El niño que crece sin que nadie le vea, buscará siempre miradas que le reconozcan, y a veces confundirá la mirada de un depredador con la mirada del amor. Por eso digo, Anne, para conocer a los demás, debes conocerte a ti mismo, porque tu inconsciente escribe el guión de tus relaciones, elige el reparto de personajes, diseña las escenas de atracción, conflicto, reconciliación y desamor. Crees que te enamoras por elección, pero a menudo caes en una compulsión repetitiva, un retorno a la escena de una herida antigua, con la esperanza de transformar el final. No hay tragedia más sutil que estas enters atredo, una y otra vez por aquellos que reflejan la herida que más deseas sanar. Anhelar de ellos lo que te fue negado en la infancia, la aprobación de un padre, la ternura de una madre, la lealtad de un hermano, y descubrir, cada vez, que la herida sigue ahí. El inconsciente busca la resolución a través de la repetición, como una aguja que traza el mismo surco en un disco. Y así te conviertes en prisionero y guardián de tu propio sufrimiento. Recuerdo a una joven que acudió a mí en busca de consejo. Se enamoraba repetidamente de hombres que menospreciaban sus sueños. Cada relación comenzaba con encanto. Ella quedaba cautivada por su confianza, su decisión, su energía masculina. Pero poco a poco, inevitablemente, cada hombre revelaba su desprecio por sus ambiciones, tachándolas de infantiles y poco realistas. Ella suplicaba, se justificaba, se menospreciaba a sí misma para preservar la relación. ¿Por qué?, me preguntaba con lágrimas en los ojos. ¿Elijo a hombres que me destrozan el alma? Le pregunté por su infancia. Me contó que su padre era un hombre muy encantador, pero muy severo. Se burlaba de sus aficiones creativas y las tachaba. De niña, aprendió que el amor se ganaba renunciando a los propios deseos. Y así, inconscientemente, buscaba a hombres como su padre, con la esperanza de que esta vez, si lograba ganarse su aprobación, podría finalmente redimirse de la humillación de su infancia. Estaba atrapada en la misma escena, esperando reescribir el final, y esto, te lo digo, es el poder del inconsciente. No se limita a almacenar recuerdos, sino que exige que se repitan. Anhela volver a lo que quedó pendiente, transformar la vergüenza en triunfo. Pero rara vez esta estrategia tiene éxito. Más a menudo, profundiza la herida. Crees que estás eligiendo a un amante, un amigo, un socio comercial, pero, en realidad, tu inconsciente está eligiendo a alguien para que desempeñe un papel en tu drama personal. Por eso, comprender las 3 medidas del carácter, el deseo, la verdad y el poder, no es una mera curiosidad intelectual, es una cuestión de supervivencia. Porque si no sabes interpretar estas señales, atraerás a tu vida a personas que te harán daño de formas que te resultan familiares. Fíjate en los pequeños detalles. ¿Cómo reacciona una persona cuando se le niega lo que quiere? ¿Los límites? ¿O insiste? ¿Cómo maneja la verdad cuando es incómoda? ¿Habla con claridad o utiliza el lenguaje como un arma? ¿Y cómo ejerce el poder? ¿Con elegancia o con crueldad? Estas preguntas no son lujos filosóficos, son instrumentos para tu protección. Pero no creas que los demás son el único peligro. Tú también llevas estas fuerzas dentro de ti. Tu propia relación con el deseo, la verdad y el poder determina cómo amas, cómo trabajas, cómo sufres. Puedes decir que quieres honestidad, pero tu superyo tiembla ante la idea de admitir tus anhelos
Secretos. Puedes afirmar que valoras la paz, pero en secreto te deleitas con el caos del conflicto porque te hace sentir como en casa. Puedes predicar la humildad, mientras anhelas dominar a aquellos que una vez te hicieron sentir pequeño. Nada revela tanto la arquitectura de tu psique como tu elección de compañeros, tu gusto en amantes, tu respuesta a las críticas, tu capacidad para tolerar la soledad, porque cada alma humana es un laberinto de pasillos, algunos bañados por la luz, otros resonando con gritos ocultos al conocerse a uno mismo. Es recorrer estos pasillos con valentía, iluminar con una linterna los rincones, donde tu ego tiembla al mirar, porque allí, entre las sombras, se encuentran las fuerzas que dictan no solo a quién atraes, sino en quién te conviertes. Hay una crueldad oculta en la condición humana que nos sentimos atraídos una y otra vez por aquello que más nos hiere. La compulsión por la repetición es una de las fuerzas más implacables del inconsciente. Es el fantasma de viejas heridas que exigen reconocimiento. El niño que no fue visto busca amantes que se niegan a verlo realmente. La niña que se sentía indigna de afecto se aferra a aquellos que solo le conceden destellos fugaces de ternura, reteniéndola como el agua en el desierto. Volvemos a la escena del crimen, no porque seamos tontos, sino porque la psique espera transformar la agonía en triunfo. Sin embargo, al hacerlo, a menudo recreamos nuestro sufrimiento con nuevos actores en la misma vieja obra. Por eso, debes observar a los tres testigos silenciosos del alma de una persona. El deseo, la verdad y el poder son las huellas inconscientes que quedan en cada acción, cada silencio, cada mirada. Una persona puede enmascarar sus palabras, pero no puede enmascarar por completo estas fuerzas. Se filtran por las rendijas, como la luz que se cuela por los bordes de una puerta cerrada. Considera una vez más el deseo. No basta con preguntar a una persona que dice que quiere. Debes observar hasta dónde está dispuesta a llegar para satisfacer. Istes, habla un hombre de ambición, pero vive de forma pasiva, preparándose sin cesar, pero sin actuar nunca. Afirma una mujer que quiere amor, pero elige repetidamente parejas incapaces de ofrecérselo. No nos revelamos a través de nuestras proclamas, sino a través de nuestra capacidad, o nuestra negativa menos, a sufrir por lo que deseamos. El deseo es costoso, exige sacrificio, incomodidad, a veces incluso humillación. Quienes desean, sin pagar este precio, no están verdaderamente comprometidos con lo que buscan. Su anhelo es una actuación, un drama representado para el público de su propio ego. En mi consulta, he escuchado a innumerables hombres y mujeres hablar apasionadamente de cambios, de nuevas carreras, de abandonar relaciones tóxicas. Sin embargo, cuando llega el momento de actuar, se echan atrás. ¿Por qué? Por cambio. Es arriesgarse no solo al fracaso, sino al terror de descubrir que el problema siempre ha estado dentro de ellos mismos. Observa también la relación con la verdad. Pocas cosas aterrorizan tanto al alma humana como el verdadero conocimiento de uno mismo, porque la verdad amenaza con revelar que no somos tan nobles como pretendemos, ni tan indefensos como afirmamos, ni tan inocentes como deseamos creer. Así que inventamos narrativas convenientes, mellidos, verdades, ilusiones, que protegen la delicada arquitectura del ego. Editamos el pasado para convertirnos en víctimas en lugar de participantes. Distorsionamos los recuerdos, difuminamos los motivos, nos asignamos papeles heroicos. Pero la verdad es implacable. Se cuela en los sueños, en los lapses, en el temblor peculiar de la voz, cuando surgen ciertos temas. En mi consulta, a menudo he visto a pacientes hablar con ligereza de algún asunto trivial, solo para que se les llenaran los ojos de lágrimas. La mente consciente dice, esto no tiene importancia, pero el inconsciente grita lo contrario, porque la verdad siempre deja huellas, como las huellas en la nieve. En algunas personas temen tanto la verdad que se convierten en virtuosos del engaño, no solo hacia los demás, sino también hacia sí mismos. Se envuelven en la rectitud, en la superioridad moral, en la máscara del mártir. Pero fíjate en lo rápido que se vuelven crueles cuando se cuestiona su narrativa. Su indignación no nace de principios, sino del terror, porque el colapso de su ilusión los dejaría desnudos ante el caos interior. Luego está el poder. Este es, quizás, el más complejo de todos. El poder seduce porque promete seguridad. Susurra que si podemos controlar el mundo, nunca más nos sentiremos impotentes, humillados o invisibles. Pero el poder también corrompe, y la mente que no puede tolerar su propia vulnerabilidad, a menudo se vuelve tiránica con los demás. He sido testigo del poder ejercido con dignidad silenciosa y con crueldad salvaje. El verdadero carácter de una persona se revela
en cómo ejerce el poder sobre los más débiles. Observa cómo trata un hombre al camarero que le sirve la comida. Observa cómo habla una mujer a alguien que no le reporta ningún beneficio social o económico. En esos momentos, el inconsciente habla más alto que cualquier declaración de valores anai. Quienes ansían el poder, no por el poder en sí mismo, sino porque creen que finalmente silenciará la voz atormentadora del superyo. Imaginan que si logran ser lo suficientemente poderosos, ricos y admirados, ya no se sentirán inadecuados ni avergonzados. Pero ninguna cantidad de poder externo puede curar las heridas del mundo interior. El superyo no se inclina ante la riqueza. Ni él sigue siendo un juez implacable que susurra acusaciones en el silencio de la noche. Por otro lado, están aquellos que huyen del poder, que reniegan de la ambición, que prefieren permanecer pequeños e invisibles. Se dicen a sí mismos que son virtuosos, modestos, que están por encima de la refriega. Pero a menudo esto no es más que miedo disfrazado de humildad. Temen que alcanzar el poder exponga sus defectos, sus contradicciones, su ansia de reconocimiento. Temen que estar en el punto de mira los haga vulnerables a los ataques, y así eligen la oscuridad, creyendo que les protege. Pero en realidad les aprisiona a An. Permítanme ser claro. No se puede evitar el poder. Incluso al rechazarlo, se está tomando una decisión sobre cómo relacionarse con él. Y la forma en que se relaciona con el poder determina si vivirá como arquitecto de su vida o como participante pasivo en un drama escrito por otros. Quizás creas que eres inmune a estas fuerzas. Piensas, me conozco a mí mismo. No tengo nada que ocultar. Pero el inconsciente es un adversario paciente. Espera los momentos de fatiga, de dolor, de pasión, para revelarse. Susurra al oído del amante que se ve confesando secretos que juró no compartir nunca. Guía la mano temblorosa que envía un mensaje a altas horas de la noche a una persona a la que uno ha jurado olvidar. Despierta la ira repentina e inexplicable hacia un desconocido que accidentalmente nos bloquea el paso a nuestros deslices, nuestras contradicciones, nuestros anhelos prohibidos. No son accidentes, son mensajes. El inconsciente habla a través de estas fisuras, recordándonos que no somos seres singulares, sino campos de batalla en los que el deseo, la moralidad y la supervivencia libran una guerra sin fin. Si decides ver a los demás con claridad, empieza por examinarte a ti mismo. ¿Cómo manejas tus propios deseos? ¿Eres honesto con lo que quieres? ¿O lo entierras bajo el deber y el miedo? ¿Cómo dices la verdad? ¿Confiesas tus errores o te inventas historias para proteger tu imagen? ¿Cómo ejerces el poder que posees? Por pequeño que sea, ¿lo usas para elevar o para herir? Estas preguntas no son académicas. Son la clave de la liberación. Solo cuando conoces tus propias sombras, puedes dejar de proyectarlas en los demás. Solo entonces puedes elegir relaciones basadas no en compulsiones inconscientes, sino en elecciones conscientes. Solo entonces podrás caminar por el mundo sin confundir al amigo con el enemigo, al amante con el captor, la verdad con la ilusión. No te digo esto para asustarte, sino para liberarte, porque el inconsciente no es tu enemigo. Que anhela integrarse, que anhela ser escuchado, es el guardián de tus verdades más profundas, de tus penas enterradas, de tu fuerza sin explotar. Vivir sin conocer tu inconsciente es caminar con los ojos vendados en medio del tráfico, esperando no ser atropellado. Pero conocerlo, escuchar verdaderamente sus mensajes, es entrar en la luz de tu propia vida. Allí, incluso tu oscuridad se convierte en una fuente de poder, y las fuerzas que antes te esclavizaban se convierten en tus aliadas. Déjame preguntarte ahora, ¿tienes el valor de verte tal y como eres? Porque conocer tu carácter y el de los demás exige sacrificio. Exige sacrificar las ilusiones que has acariciado, las mentiras reconfortantes que has repetido tantas veces que se han vuelto indistinguibles de la verdad. Las SIC se aferran a estas ilusiones porque te protegen del abismo. Te protegen de darte cuenta de que el mundo es indiferente y que el amor nunca está garantizado. Despojarse de ellas es quedarse desnudo ante tus propios deseos, tus propias mentiras, tu propia sed de poder. Sin embargo, insisto, este es el único camino hacia la libertad, porque tus ilusiones son cadenas, aunque estén doradas. Y así, volvemos, siempre, a las tres cosas que revelan el verdadero carácter de una persona: el deseo, la verdad y el poder. He pasado toda mi vida mirando en estos abismos, guiando a las personas para que vean lo que temen. White digo esto, la mayor parte del sufrimiento no es causado por lo que nos sucede,
sino por nuestra negativa a vernos claramente a nosotros mismos. Considera a un hombre que afirma que solo desea que lo dejen en paz. Se retira de la vida, evita los conflictos, rechaza las oportunidades, insiste en que no desea nada, que se conforma con la simplicidad. Sin embargo, observad cuántas veces se queja de que se le ignora, se le menosprecia, se le olvida. Su aparente humildad esconde un anhelo oculto de ser reconocido como especial precisamente por su distanciamiento. Desea ser visto por encima de las vulgares ambiciones de los demás, como alguien que ha trascendido los deseos mezquinos. Pero bajo su silencio hierve el resentimiento, porque el mundo no le concede el tributo que cree que le corresponde por su rara pureza. Aquí vemos la contradicción entre el deseo expresado y la exigencia inconsciente. O tomemos el caso de la mujer que se dedica, incansablemente, a cuidar de los demás. Es la amiga que responde a todas las llamadas, la compañera que sacrifica sus propias necesidades, la colega que se ofrece voluntaria para todas las tareas. Para el mundo, parece desinteresada, noble. Sin embargo, en su interior alberga una amargura abrasadora, porque, aunque da sin cesar, en secreto cree que su generosidad le da derecho a la lealtad, la admiración e incluso la adoración. Cuando estos tributos no llegan, su ira reprimida estalla en agresividad pasiva, en retiros repentinos, en silencios gélidos. Se convierte en la acusadora silenciosa, obligando a los demás a pagar una deuda que no sabían que tenían a estas personas. No son monstruos, simplemente son inconscientes. Su sufrimiento surge porque no se conocen a sí mismas. No han reconocido que sus acciones no están impulsadas por la virtud pura, sino por pactos ocultos con el mundo. Mira lo buena que soy, ámame. Cuando el mundo no cumple su parte de este contrato tácito, se sienten traicionadas por eso. El conocimiento de uno mismo es la forma más elevada de poder. Te permite ver dónde estás negociando inconscientemente. Revela donde tu generosidad no es un regalo, sino una exigencia oculta. Pone al descubierto donde tus supuestas virtudes son en realidad escudos para protegerte del terror al rechazo. Al conocerse a uno mismo, es reconocer que el deseo nunca es simple. Puedes desear el amor, pero también temer su intimidad. Puedes buscar la libertad, pero también temer la soledad que conlleva. Puedes desear el éxito, pero temblar ante la envidia que provoca. Cada deseo está entretejido con ambivalencia, con corrientes conflictivas de esperanza y miedo. Solo examinando estos hilos ocultos, puedes actuar con verdadera libertad. A lo mismo ocurre con la verdad. Muchos creen que aman la verdad, pero lo que realmente aman es la comodidad de la certeza. La verdad verdadera, cruda, inquietante, intransigente, suele ser intolerable. Revela que has sido cómplice de tu propio sufrimiento. Muestra que te has mentido a ti mismo sobre por qué permaneces en una relación moribunda. ¿Por qué saboteas tu propio éxito? ¿Por qué te aferras a personas que te hacen daño? Una paciente me dijo una vez, me quedo porque él me necesita. Pero cuando exploramos sus sueños, sus lapsus, sus momentos de pánico, quedó claro que se quedaba porque temía el vacío de su propia soledad. Enmascaraba este miedo con un lenguaje de lealtad y sacrificio. Se había convencido a sí misma de que era noble, cuando en realidad estaba aterrorizada. Así es como el inconsciente disfraza el miedo de virtud y el poder. El poder es quizás la mentira más exquisita de todas. Mucha gente cree que el poder reside en los grandes gestos, en la dominación, en imponer respeto, pero el verdadero poder es silencioso. Es el centro tranquilo que no se ve sacudido por los elogios ni las críticas. Es la capacidad de permanecer arraigado en la propia realidad, sin dejarse influir por las proyecciones y expectativas de los demás. Algunos ejercen el poder como un escudo, creyendo que controlar a los demás les protegerá del dolor. Pero el poder ejercido con miedo se vuelve inevitablemente destructivo. Aísla, genera sospechas e invita a la rebelión. El líder que no tolera la disidencia se rodea de aduladores. El amante que exige obediencia se convierte en un tirano. En el amigo que insiste en la lealtad se convierte en un carcelero emocional. Todos estos son síntomas de una relación con el poder, impulsada por el terror inconsciente a la vulnerabilidad. Otros rechazan el poder por completo y prefieren permanecer invisible. Se dicen a sí mismos que son virtuosos en su humildad, pero esto también es una forma de poder, un poder negativo. Es el poder de rechazar el compromiso, de evitar la responsabilidad, de escapar de la incomodidad, de estar en el centro de atención. Estas personas suelen albergar fantasías secretas de ser descubiertas, de que se reconozca su grandeza oculta,
sin tener que arriesgarse a quedar al descubierto. He aquí una verdad que puede inquietarte. A nadie escapa la danza del deseo, la verdad y el poder. Incluso los santos tienen deseos. Incluso los sabios luchan con la verdad. Incluso las almas humildes ejercen el poder de forma sutil. Lo que no es si estas fuerzas existen en ti, sino si sabes cómo funcionan. Cuando conozcas a alguien, escucha cómo habla de los demás. Culpan al mundo de todos sus problemas o reconocen su parte en el drama. Cuentan historias en las que siempre son héroes o víctimas. Esas narrativas son pistas. El inconsciente siempre deja huellas. Fíjate también en cómo gestionan las decepciones. Se enfadan, se retraen, manipulan o aceptan la realidad y se adaptan. Observa cómo hablan de quienes tienen menos poder. Hay desprecio en su voz o compasión. Son signos de un carácter más profundo que cualquier currículum o reputación. Lo mismo se aplica a ti. ¿Cómo reaccionas cuando te critican? ¿Arremetes? ¿Te retraes? ¿O te consumes por la vergüenza? Cuando te niegan algo que deseas, ¿lo aceptas o tramas planes para conseguirlo por medios sutiles? Cuando alguien brilla, sientes admiración o envidia. Estos momentos no son defectos que hay que ocultar, sino ventanas a tu inconsciente. No, estoy aquí para condenarte por tus contradicciones. Estoy aquí para mostrarte que son inevitables. La psique es un reino de conflictos. No eres un ser único y unificado. Eres un parlamento de deseos, miedos, recuerdos y defensas. Tu mente consciente es simplemente el portavoz de decisiones ya tomadas por fuerzas que solo percibes vagamente. Vivir con sabiduría es reconocer estas fuerzas, observar cómo dan forma a tus elecciones, tus relaciones, tu destino. Por cuando las conoces, puedes empezar a elegir de otra manera. Puedes amar sin la exigencia oculta de ser salvado. Puedes decir la verdad incluso cuando te cuesta la comodidad. Puedes ejercer el poder sin convertirte en su esclavo. Y por eso, repito, ansí, deseas conocer el verdadero carácter de otra persona. Observa cómo maneja el deseo, la verdad y el poder. Pero si deseas ser libre, mira primero dentro de ti. Porque el engaño más profundo no es la máscara que llevan los demás, sino la máscara que tú llevas ante tu propia alma. Quizás ahora sientas un cierto peso en el pecho, una opresión, como si alguna verdad oculta se hubiera despertado y comenzara a presionar la puerta de la conciencia. Deja que presione, no te apartes, porque todo lo que te he dicho conduce aquí a la verdad de que tu vida, con todos sus triunfos y tragedias, no ha sido moldeada únicamente por acontecimientos externos, sino por la arquitectura secreta de tu propio inconsciente. Y es esta arquitectura, este plano oculto de deseo, verdad y poder, la que determina la calidad de tus días, los rostros en los que decides confiar, los labios que decides besar, las traiciones que soportas, las victorias que te atreves a reclamar. Hay quienes pasan toda su existencia huyendo de esta realidad. Llenan sus horas con ruido, con trabajo sin fin, con distracciones incesantes. Se dedican a navegar por internet, a cotillear, a acumular posesiones, cualquier cosa con tal de no oír el susurro en la oscuridad, que son unos desconocidos para sí mismos. Sin embargo, ninguna fortaleza de distracciones puede protegerte para siempre, porque el inconsciente es paciente en espera, envía sus mensajes en forma de síntomas, en forma de ansiedad que florece sin motivo aparente, en forma de agotamiento, que el sueño no puede curar, en forma de misteriosa melancolía que desciende en las horas tranquilas antes del amanecer. Y así, ya ves, conocer el verdadero carácter de otra persona es protegerte de las ilusiones que pueden destruirte. Pero conocer tu propio carácter verdadero, eso es la salvación. Porque solo entonces podrás dejar de revivir las viejas heridas de tu infancia en todas tus relaciones. Solo entonces podrás amar con los ojos abiertos, decir la verdad sin temblar y ejercer tu poder sin crueldad. He dicho que hay 3 cosas que revelan el verdadero carácter de una persona: cómo maneja el deseo, cómo se relaciona con la verdad y cómo se relaciona con el poder. Permítanme despedirme con una reflexión sobre cómo estas 3 fuerzas, una vez reconocidas e integradas, pueden convertirse no en prisiones, sino en instrumentos de liberación. En primer lugar, el deseo. Debes comprender que el deseo no es tu enemigo. Es la vida misma moviéndose a través de ti. Es la corriente que te empuja hacia el crecimiento, la conexión, la creación, pero también es la fuerza que puede llevarte a la ruina si se deja inconsciente. Tu tarea no es extinguir tus deseos, sino conocerlos, nombrarlos y examinar
si realmente te pertenecen, o si fueron plantados allí por tus padres, tus amantes, la sociedad. Desea conscientemente es vivir con vitalidad y dirección. Deseja inconscientemente. Es tropezar por el mundo como un sonámbulo, persiguiendo sombras. A continuación, la verdad. La mente teme a la verdad, porque a menudo conlleva dolor. Revela que te has mentido a ti mismo, que te has rebajado para evitar el rechazo, que has traicionado tus propios valores para obtener aprobación. Sin embargo, la verdad es el único camino hacia la verdadera intimidad, contigo mismo y con los demás. Todas las relaciones significativas se construyen no sobre la perfección, sino sobre la voluntad de decir lo indecible, de decir, esto es lo que soy, con mis ansias, mis miedos, mis defectos, y de preguntar con delicadeza, ¿quién eres tú, en realidad? La verdad es el puente por el que transita el amor. Sin ella, solo queda la apariencia no. Y por último, el poder. Muchos imaginan que el poder significa la capacidad de controlar a los demás. Pero el verdadero poder es la capacidad de controlarse a uno mismo. Sentir cómo surge la ira y no dejarse dominar por ella. Sentir cómo arde el deseo y no convertirse en su esclavo. Permanecer solo si es necesario y seguir siendo consciente de tu valía. El verdadero poder es silencioso. No es la voz que más grita en la sala. Es la presencia que no se ve afectada ni por los elogios ni por las condenas. Es la luz que no parpadea cuando soplan los vientos de la opinión. Cuando posees este tipo de poder, te vuelves inexpugnable, no porque el mundo deje de intentar herirte, sino porque te conoces demasiado bien, como para dejarte engañar. Déjame decirte que el inconsciente no es un monstruo que acecha en tu interior, esperando destruirte. Es una parte oculta de ti, que anhela integrarse. No solo contiene tu oscuridad, sino también tu creatividad, tu valentía, tus posibilidades más radiantes. Es la fuente de tu intuición, tu arte, tu capacidad de amar profundamente. Rechazarlo es vivir una vida a medias, temiendo siempre tus propias profundidades. Pero volverte hacia él es convertirte en un ser completo. Muchos me han preguntado, ¿hay alguna esperanza de cambiar estos patrones? ¿O estamos condenados a repetir los errores de nuestros padres, a revivir las mismas historias dolorosas? A ellos les digo, sí, hay esperanza, pero no en la negación, no en un optimismo ciego en la esperanza. Reside en la conciencia, porque lo que se hace consciente puede transformarse. Lo que permanece inconsciente gobernará tu vida, y tú lo llamarás destino. Así que te invito, ahora, con toda la solemnidad de un hombre que ha pasado toda su vida contemplando los pasillos ocultos de la mente, atrévete a conocerte a ti mismo. Examina tus deseos, di tu verdad, incluso cuando tu voz tiemble. Mantén tu poder con delicadeza, sin aferrarte a él ni huir de él, porque solo en esta profunda honestidad contigo mismo nace la libertad. Mira a tu alrededor. Cada persona que conoces es un misterio, un mundo secreto de anhelos, terrores y esperanzas. Algunas te harán daño, aunque no sea su intención. Algunas te amarán, aunque no puedan decirlo. Algunas reflejarán tus heridas más profundas. Otras te ayudarán a sanar. Si deseas saber en quién confiar, a quién amar, a quién mantener a distancia, observa cómo manejan el deseo, la verdad o a él. Estos son los puntos cardinales que te servirán de brújula para navegar por el océano de las relaciones humanas. Y, recuerda, esa misma brújula debe apuntar hacia tu interior, porque la persona cuyo carácter más necesitas conocer es tú mismo. Permíteme dejarte con esta reflexión final. El inconsciente es el autor de tu historia, pero tú, si te atreves a tomar conciencia, puedes coger la pluma y empezar a escribir nuevos capítulos. Puedes interrumpir la repetición. Puedes amar de otra manera. Puedes sufrir menos. Puedes convertirte finalmente en la persona que estabas, destinada a ser no perfecta, pero profundamente irradiante en tu humanidad. Así que dime ahora, ¿estás lista para verte sin ilusiones? ¿Estás preparada para mirar en lo más profundo y reclamar tu verdad, tu deseo, tu poder? La elección es tuya. La llave está en tu mano en sí. Mis palabras han despertado algo en ti. Si te has sentido visto, incluso en tus sombras, te invito a compartir tus pensamientos a continuación. No por mí, sino por ti mismo. Porque decir la verdad incluso en comentario es un paso hacia la libertad. Y recuerda, a lo que no traigas a la conciencia, lo volverás a encontrar como destino. Sé valiente, sé curioso y, sobre todo, conócete a ti mismo.